1993 él fue destapado, la palabra que se utiliza en el argot político, como candidato del PRI a la presidencia de la República. En lo particular me tocó ese destape porque un día antes, en el Parque de los Hermanos Rodríguez, allá en la Ciudad de México, fue el show de Paul McCartney y me tocó asistir. Al día siguiente fue el destape de Donaldo y nos tocó estar en su casa, saludarlo, etcétera. Pero un par de semanas antes hubo una gira del presidente Salinas aquí a Sonora, Hermosillo, y prácticamente lo destapó a Luis Donaldo. Y lo destapó después de que una reportera le preguntó: oiga, presidente, ¿cuál es su candidato a la presidencia de la República? Esa reportera fue Isela Hong, lo recordamos bien, nuestra amiga Isela, que hoy es editora de la prensa de Sonora y a quien tengo en la línea telefónica. Isela, pues muchísimas gracias por tomar esta llamada. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro Firrin, a la orden. Aquí estamos en laprensa-sonora.com. Bien, yo quiero que me recuerdes o que nos recuerdes, Isela, aquella crónica, aquel detalle, aquella pregunta que le hiciste a Salinas, lo que te respondió y las consecuencias que vinieron de ello, desde luego. Claro que está muy fresco en tu memoria. Sí, mira, recuerdo perfectamente, como tú lo comentabas, hace 23 años, en una gira que realizó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari por Hermosillo. Ya él iba a su habitación, a la suite presidencial que hay en el hotel que se ubica aquí por el Boulevard Quino de Hermosillo, cuando ya todo el mundo lo hacía de que ya se iba, ya se había despedido, pero siendo tan inquieta como tú me conoces, que soy como reportera, lo seguí, y burlé un poco la seguridad presidencial, y me acerco cuando van en el elevador y le pregunto, le grito: señor presidente, ¿quién es su candidato? Y para mi sorpresa me contesta. Paran el elevador, él iba acompañado de Mario Fabio Beltrones y del Estado Mayor Presidencial, y me responde: ustedes lo tienen muy cerca. Y se sonríe y todavía dice: cuiden a su paisano. Bueno, pues te vas a imaginar que ese fue el famoso destape que hizo en Sonora hace 23 años el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y que las palabras, las declaraciones del presidente, pues se fueron a noticia de 8 columnas, como decíamos antes en los periódicos. Sí, claro, ¿no? Al día siguiente recuerdo perfectamente bien, Isela, que en el Imparcial, por ejemplo, y en el Sonorense, que estaba vigente en aquella época aún, en el Independiente, ¿no? Ya era Independiente, ya había cambiado del Sonorense a Independiente. La nota de 8 columnas fue: cuide de Donaldo, Salinas. ¿Sí? Así es, fue la nota de 8 columnas, y eso prácticamente para los sonorenses fue un destape, lo que se confirmó pues 2 semanas después, como recordaba hace un momento, el día 27 de noviembre de ese 1993. Pues es una anécdota, es un detalle que además tú como periodista pues debe ser inolvidable para tu registro y para los registros de todos nosotros, Isela. Así es, inolvidable como también lo fue, recuerdo cuando cuestioné un día siguiente del asesinato, del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, estando Ernesto Zedillo aquí en el aeropuerto de Hermosillo también, sentado con distinguidos priistas y políticos. Cuando me le acerco y le pregunto, él estaba sentado: señor, ¿qué opina de que usted es considerado el sustituto, el candidato? Y con su mirada todavía cabizbaja, voltea, se me queda mirando como que lo quiere asimilar, sí o no, pero luego recapacita y me dice: no te puedo contestar. Entonces, pues ya era también él el próximo candidato, pues, y lo que fue el presidente de la República, Ernesto Zedillo también. Un día después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, cuando todos esperábamos aquí a Colosio en Sonora. Y es que recordamos también todos quién fue el original destapador de Ernesto Zedillo, Isela. Fue el propio Luis Donaldo, ¿lo recuerdas? Porque cuando le presentan a Ernesto Zedillo como su coordinador general de la campaña, Luis Donaldo tuvo las mejores expresiones para Ernesto Zedillo, ¿no? Le dijo que era un gran mexicano, que amaba intensamente a su país y que era un hombre que había demostrado una extraordinaria capacidad, y además dijo: es un hombre negociador y muy amigable. Cuando ya después, evidentemente, del asesinato,
Recordamos que esto fue, no sé si en Los Pinos o en la casa de Salinas, estaban ahí los sectores del PRI, y fue precisamente Manlio Fabio Beltrones, quien recordó ese video de Donaldo hablando de Zedillo, y ahí fue donde se consuma, vaya, el nombre de Ernesto Zedillo como candidato sustituto de Luis Donaldo. Todo eso pues ya hace 23 años, Isela. Así es, cómo olvidarlo, ¿no? Hace 23 años, pero pues ahí está la anécdota, ahí está la información de la que hemos sido testigos a través de estos años como periodista, como reportera, desde hace ya 28 años. Bien, pues Isela Hong, yo te agradezco una vez más el que hayas tomado esta llamada para recordarnos esa anécdota. Bueno, y hay que seguir haciendo historia, ¿te parece? Así es, maestro, muchas gracias. Que le vaya muy bien, felicidades. Buenas tardes. Hasta Bye, bye. luego. Isela Hong, 15 años con su periódico Sonora, La Prensa de Sonora, sí, La Prensa de Sonora, y la prensa de sonora.com, desde luego, siempre presente. Y Isela se ha puesto la camiseta del periodismo digital a estas alturas, ¿eh? Como muchos, sí, como la inmensa mayoría, desde luego, que quiere proporcionar a través de los dispositivos móviles la información a las nuevas generaciones, sobre todo que se están informando precisamente a través de los móviles, a través de los celulares.